Mujer sorprende a su marido en un encuentro secreto con su amante. Sin embargo, en lugar de actuar por impulso, decide hacerse amiga de la amante. Durante la reunión familiar, el caos se apodera de la sala cuando ella expone la traición de su marido. Carolina regresaba del trabajo más temprano de lo habitual. Una sensación inexplicable la invadía, un presentimiento incómodo. Al estacionar el coche en una calle más alejada de su casa, no podía imaginar que, al doblar la esquina, su vida tomaría un rumbo inesperado. Sus ojos se fijaron en una cafetería discreta, donde, a través de la gran ventana de cristal, vio lo impensable. Ottavio, su esposo desde hacía años, estaba sentado con Sofía, la esposa de Mateus, el mejor amigo de Ottavio. No solo estaban conversando, sino que reían con una intimidad que dejaba claro, algo andaba mal. El corazón de Carolina se aceleró. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su primer impulso fue marchar hacia ellos y confrontar a Ottavio. Preguntar qué diablos estaba haciendo allí. Pero algo dentro de ella la detuvo. Una voz interna, fría y calculadora, le decía que actuar por impulso no resolvería nada. No allí. No ahora. Necesito entender qué está pasando, pensó. Respiró hondo, secó una lágrima que insistía en caer y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No sería la esposa traicionada e impulsiva. No. Sería mucho más que eso. Los dedos de Carolina temblaban levemente, pero los controló. Decidió quedarse allí, fuera de la cafetería, observando. Cada gesto, cada mirada que Ottavio y Sofía intercambiaban. Notó cómo las manos de él tocaban las de ella de manera demasiado casual para dos amigos. Notó cómo Sofía sonreía y jugaba nerviosa con su cabello. Era como ver una obra de teatro en la que el guión era su propia vida, pero ella estaba completamente fuera del escenario. Cuando terminó el encuentro, Carolina se escondió detrás de un coche estacionado. Escuchó las risas ahogadas, vio a Ottavio besar la mejilla de Sofía de forma sospechosamente prolongada. Y entonces, algo hizo clic en su mente. Tenía el poder en sus manos. Podría transformar ese momento de dolor en algo mucho más grande. La rabia ardía dentro de ella, pero era una rabia controlada, una llama que sabía usar a su favor. El enfrentamiento directo les daría a ellos la oportunidad de retroceder, de mentir, de esconderse. Pero si actuaba de manera calculada, podría destruirlo todo a su alrededor, sin que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Voy a esperar, susurró para sí misma. Voy a esperar, observar y, cuando llegue el momento adecuado, ellos suplicarán por perdón. De regreso a casa, intentó controlar el torbellino de emociones que se mezclaban dentro de ella. Rabia, traición, tristeza. Pero, sobre todo, una determinación fría y aguda. Recordó las conversaciones anteriores con Ottavio. Has estado trabajando mucho, amor. Deberías descansar más, decía él con esa sonrisa que ahora parecía tan falsa. Cada palabra de él ahora adquiría un nuevo significado. ¿Confías en mí, verdad?, preguntaba él. Y ella, ingenua, siempre respondía, claro que sí. Esa noche, ya en casa, Carolina miró a Ottavio sentado a su lado en el sofá. Él hablaba sobre el trabajo, sobre cómo había sido una semana difícil. Y ella solo sonreía, asintiendo, fingiendo no saber nada. Por dentro, su mente estaba en llamas. No dormiría tranquila hasta tener toda la verdad. Y, sobre todo, hasta que su plan estuviera completo. Carolina sabía que no se trataba solo de la traición. Era el juego que ahora estaba a punto de comenzar. Un juego peligroso en el que ella era la única que conocía todas las reglas. Buenas noches, amor, dijo Ottavio, besándole la frente antes de irse a dormir. Carolina devolvió el beso y sonrió. Pero, detrás de esa sonrisa, nacía una mujer que él jamás conocería por completo. Y así, en silencio, comenzó su venganza. Carolina se despertó al día siguiente con un plan claro en mente. No sería la víctima de la traición de Ottavio, y mucho menos de Sofía. Jugaría su juego mejor que ellos. Cada palabra, cada gesto, sería cuidadosamente calculado. Mientras preparaba el desayuno, observaba a Ottavio con una tranquilidad inquietante.
Él, aún ajeno a lo que estaba por venir, seguía actuando como el marido perfecto, lo que hacía que la traición fuera aún más dolorosa y su plan aún más dulce. ¿Has hablado con Sofía últimamente?, preguntó Carolina, casualmente, mientras le entregaba una taza de café. Ottavio dudó por un segundo, pero pronto sonrió, como si nada estuviera fuera de lugar. Ah, sí, nos hemos visto algunas veces. Ya sabes, cosas del trabajo de Mateus. Tonterías. Carolina devolvió la sonrisa, pero por dentro anotaba mentalmente cada cambio en la expresión de él. Esa pausa. La forma en que evitaba su mirada. Conocía a Ottavio demasiado bien. Sabía exactamente cuándo mentía. Pasaron los días y Carolina puso en marcha la segunda fase de su plan. Comenzó a acercarse a Sofía, proponiendo encuentros entre ambas, ofreciéndole su amistad. Sofía, tal vez por la culpa que la corroía, aceptó la invitación sin dudar. El primer almuerzo entre ellas fue sorprendentemente amistoso. Carolina era una actriz impecable. Conversaban como si nada estuviera sucediendo. Sabes, Carolina, eres una persona increíble. No sé cómo logras mantener todo tan equilibrado entre el trabajo y el matrimonio, dijo Sofía, casi avergonzada, mientras removía su café. Carolina se inclinó levemente hacia adelante, con una sonrisa amable. Creo que todos tenemos nuestros desafíos, ¿no? A veces siento que Ottavio ha estado un poco distante. Pero bueno, nada de qué preocuparse. Ya sabes cómo son los hombres. El desconcierto en el rostro de Sofía era palpable. Carolina había plantado la primera semilla. Con el tiempo, Ottavio y Sofía comenzaron a sentir el peso de la presencia constante de Carolina. Ella era un fantasma entre ellos, siempre allí, siempre sonriente, siempre demasiado amable. Y, poco a poco, Carolina empezó a mover las piezas en el tablero. Un mensaje falso enviado desde el celular de Ottavio mientras él estaba en la ducha. Una llamada anónima a Sofía, sugiriendo que su esposo tal vez no era tan fiel como ella imaginaba. Ottavio, ¿quién es esa persona que te llama por las noches?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa, después de una de esas trampas. Ottavio, confuso e irritado, respondió, nadie. Debe ser un error, estás imaginando cosas, Sofía. Pero la mirada de Sofía ya era de desconfianza. Carolina sabía que no tardaría en hacer efecto el veneno. El clímax de este juego de manipulación llegó una tarde aparentemente inofensiva. Carolina invitó a Sofía a tomar una copa de vino en su casa. La conversación fluía de manera natural, pero había una tensión en el aire. Carolina, sonriendo, sacó una caja de fotos antiguas, como quien no quiere la cosa, empezó a comentar sobre los viajes que ella y Ottavio habían hecho juntos. Al encontrar una foto de ellos en la misma ciudad donde Sofía y Ottavio se habían encontrado en secreto, Carolina fingió sorpresa. Ah, ¿qué coincidencia? Ottavio dijo que estuvo aquí hace poco por una reunión de trabajo. Curioso, ¿no? Sofía casi se atragantó con el vino. Sus ojos revelaron pánico por un breve instante, pero rápidamente intentó disimularlo. Sí, sí. Coincidencia, respondió Sofía, tratando de mantener la voz firme. Carolina continuó como si no hubiera notado la reacción, pero por dentro sabía que había clavado la segunda daga. La confianza entre Sofía y Ottavio comenzaba a desmoronarse. Ahora, cada encuentro entre ellos estaría marcado por la duda, el temor de ser descubiertos. Comenzarían a traicionarse, sin quererlo. Todo estaba desarrollándose tal y como Carolina lo había planeado. Cuando Sofía se fue, Carolina quedó sola en la sala de estar. Miró la foto en sus manos y sonrió, satisfecha. Sabía que el caos ya estaba en movimiento. Ahora solo quedaba esperar, observar desde las sombras mientras las redes de secretos y mentiras se apretaban cada vez más alrededor de Ottavio y Sofía. Y cuando estuvieran al borde, lo revelaría todo. Carolina ahora estaba en control total de la situación. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada palabra tenía un peso oculto. Mientras Ottavio y Sofía creían que aún estaban a salvo, ella los llevaba lentamente hacia un abismo de desconfianza, y ellos, cegados por el miedo a ser descubiertos, no se daban cuenta de que estaban siendo manipulados. El juego estaba en pleno desarrollo, y Carolina dominaba el tablero como una maestra silenciosa, fría, letal.
Una tarde, Ottavio llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba inquieto, con una expresión tensa, como si algo lo atormentara. Carolina lo observó por un momento antes de hablar, con una voz suave pero llena de intenciones ocultas. «¿Pareces preocupado, amor? ¿Pasó algo en el trabajo?», preguntó mientras preparaba la cena, sin siquiera levantar la vista. Ottavio dudó por un momento, sus ojos recorrían la habitación como si buscaran algo que no estaba allí. «No, solo un día difícil. Nada grave». Su respuesta fue vaga, el tono de voz más bajo de lo habitual. Carolina sonrió levemente, sabía que la semilla de la duda ya estaba plantada. «¿Sabes? Me encontré con Sofía hoy más temprano. Parecía un poco distante». «¿Peleasteis?». Ottavio, que estaba a punto de llevarse el tenedor a la boca, se detuvo a mitad del gesto. El desconcierto en su rostro era evidente. «¿Sofía? No. ¿Por qué preguntas eso?». Ella levantó la vista, fingiendo inocencia. «Oh, nada. Es solo que siempre parecieron tan cercanos, pero últimamente noto un ambiente diferente. Tal vez sea solo cosa mía». Esa frase quedó en el aire como una cuchilla afilada. Carolina lo observó mientras él intentaba disimular su nerviosismo. Era exactamente lo que ella quería, hacer que él cuestionara hasta las interacciones más simples. El miedo a ser descubierto ya empezaba a corroer a Ottavio. Más tarde, mientras Carolina se preparaba para salir, su teléfono sonó. Era Sofía. El tono de su voz era distinto, cargado de ansiedad. «Carolina, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo». Carolina sabía que este momento llegaría. Sofía estaba al borde del colapso, consumida por la culpa y el miedo. Al llegar a la casa de Sofía, fue recibida con un abrazo tenso. La falsa amistad que Carolina había cultivado estaba dando frutos. «¿Todo bien?», preguntó Carolina, fingiendo preocupación genuina. Sofía dudó un segundo, mordió su labio y luego soltó. «Creo que Ottavio me está ocultando algo. Está tan extraño últimamente. Como si tuviera miedo de algo». Carolina se sentó tranquilamente, poniendo una mano en el hombro de Sofía. «¿Tú crees que te está engañando?». La pregunta fue sutil, pero cargada de veneno. Sofía abrió los ojos con sorpresa. «No, no es eso. No sé. Solo, estoy confundida». Negó con la cabeza, claramente perturbada. «Tal vez solo sea tu mente jugándote una mala pasada», sugirió Carolina con una dulzura cortante. «Pero, si crees que algo está mal, quizás sea bueno hablar con él. Quién sabe, tal vez esté pasando por dificultades en el trabajo y no quiera preocuparte». Carolina sabía que estaba plantando una duda mayor con cada palabra. Lo que antes era una simple sospecha ahora crecía dentro de Sofía. Y, poco a poco, la confianza de ella en Ottavio comenzaba a desmoronarse. En los días que siguieron, el comportamiento de Ottavio y Sofía se volvió cada vez más errático. Él comenzaba a sospechar que Sofía podría contarle algo a Carolina. Ella, por su parte, se volvía paranoica, creyendo que Ottavio le estaba ocultando algo. Ya no podían mantener la fachada ante amigos y familiares. Durante una cena familiar, Mateusz, sin saber nada, comentó sobre lo extraños que Ottavio y Sofía estaban últimamente. ¿Están peleando? Porque, sinceramente, nunca los había visto tan tensos. Rió, pero su comentario fue como un disparo en la oscuridad. Carolina observó desde lejos, sosteniendo su copa de vino, con una sonrisa maliciosa escondida en la esquina de los labios. Veía cómo Ottavio y Sofía intercambiaban miradas desconfiadas, como si cada uno esperara una traición del otro. El juego estaba funcionando. Se estaban destruyendo por dentro. Y poco a poco, los amigos y familiares alrededor comenzaron a notar el extraño comportamiento de ambos. El ambiente, que antes era ligero y familiar, ahora estaba cargado de tensión. Las risas eran forzadas, las miradas evitadas. Carolina estaba viendo cómo todo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. El escenario estaba listo, y los protagonistas de su venganza estaban al límite. ¿Y lo mejor de todo? Nadie sospechaba de ella. Había llegado el cumpleaños de Mateusz. La casa estaba iluminada, decorada con globos de colores y un pastel gigantesco en el centro de la mesa.
La atmósfera parecía festiva, con risas y conversaciones altas llenando el ambiente. Carolina observaba todo desde lejos, sosteniendo una copa de champán, mientras el sonido de los brindis y los murmullos alegres resonaban a su alrededor. Sabía que esa sería la última noche en la que las máscaras permanecerían en su lugar. Mientras Mateus saludaba a los invitados, Ottavio y Sofía intentaban mantener la calma. Ambos estaban tensos, intercambiando miradas furtivas, como si algo estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Carolina, siempre atenta, se acercó a Ottavio con una sonrisa que solo él vería como una amenaza velada. ¿Estás nervioso, amor?, preguntó, con una voz cargada de falsa inocencia. Ottavio tragó saliva, forzando una sonrisa. Claro que no, todo está bien. Es solo el calor de las fiestas, nada más. Ella le tocó el brazo suavemente, fingiendo cariño, mientras por dentro saboreaba la creciente tensión. Espero que tengas razón. Después de todo, una noche como esta debería estar llena de sorpresas, ¿no crees? Ottavio la miró, confundido y desconfiado, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba mal, pero aún no podía entender exactamente qué estaba tramando Carolina. Eso era lo que la hacía dominar el juego con tanta maestría. Mientras los invitados se reunían alrededor de la mesa para el brindis, Carolina tomó su lugar al lado de Sofía. Ambas intercambiaron sonrisas forzadas, y Carolina, con un brillo calculado en los ojos, dio inicio al plan final. Mateus, querido, comenzó Carolina, levantando su copa. Antes de que hagamos el brindis, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Algo importante. Las conversaciones alrededor de la mesa cesaron. Mateus sonrió, sorprendido por la interrupción, mientras todos miraban curiosos a Carolina. Ella tomó un sorbo de champán, con calma, saboreando el momento. Era ahora. Siempre has sido un gran amigo para mí, Mateus. Un hombre de familia. Y, como todos sabemos, la familia se construye sobre la base de la confianza. ¿No es cierto, Ottavio? ¿Sofía? Miró directamente a ambos, quienes se congelaron, con los rostros ya pálidos de miedo. Ottavio intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la boca. Sofía, incapaz de soportar la presión, comenzó a mirar al suelo, incapaz de enfrentarse a Carolina o Mateus. Carolina, con una frialdad impecable, continuó. ¿Pero qué sucede cuando esa confianza se rompe? ¿Cuando aquellos que más amamos, nos traicionan de una forma imperdonable? El silencio en la sala era sofocante. Todos miraban, perplejos, sin entender a dónde iba todo aquello. Mateus, confundido, dio un paso adelante. Carolina, ¿qué estás tratando de decir? Ella le sonrió, una sonrisa triste, como si lamentara lo que estaba a punto de hacer. Estoy diciendo, Mateus, que tu esposa y mi marido tienen más que solo una amistad. Tienen secretos. Secretos que están destruyendo todo lo que construimos. El impacto de esas palabras golpeó la sala como una bomba. Sofía soltó un sollozo, y Ottavio, sin saber qué hacer, intentó acercarse a Carolina. No puedes estar hablando en serio, Carolina. Esto es una locura. Ella lo apartó con una mirada fría, los ojos de una mujer que ya lo sabía todo. ¿Locura, Ottavio? Lo que es una locura es creer que podrían mantener esto en secreto. Sé todo. Cada mentira, cada encuentro. Y ahora, todos aquí también lo saben. Mateus miraba, perplejo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esto no puede ser verdad, murmuró, sus ojos yendo de Sofía a Ottavio, esperando desesperadamente que alguien lo negara. Pero el silencio que siguió fue la confirmación de su peor sospecha. Sofía, incapaz de contenerse más, empezó a llorar. Mateus, lo siento. Yo no quería que fuera así. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Carolina habían caído como piedras, aplastando cualquier posibilidad de reconciliación. Mateus, con los ojos llenos de furia y decepción, dio un paso atrás, como si Sofía fuera una extraña para él. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Ottavio intentó hablar, pero Carolina, aún en control, lo interrumpió. No tiene sentido, Ottavio. Me mentiste, traicionaste la confianza que te di, y ahora, lo pierdes todo.
El caos se apoderó de la sala. Los familiares miraban horrorizados, los amigos murmuraban entre ellos, impactados por el giro que había tomado el cumpleaños de Mateus. Carolina se mantuvo allí, impasible, como si estuviera observando el colapso de un castillo de naipes que ella misma había construido. Mateus salió de la sala, incapaz de enfrentar la situación, mientras Sofía lo seguía, aún entre lágrimas. Ottavio, derrotado, cayó de rodillas en el suelo, sin poder mirar a Carolina, sabiendo que lo había perdido todo. Carolina, por su parte, tomó el último sorbo de su copa de champán y la dejó sobre la mesa, satisfecha. El juego había terminado. El silencio después de la tormenta era casi ensordecedor. Las palabras, los gritos y las lágrimas que habían inundado el cumpleaños de Mateus aún resonaban en las paredes de aquella casa ahora vacía. Cada uno de los involucrados se había alejado, llevando consigo el peso de sus propios errores, mientras Carolina permanecía sola en medio de la destrucción que ella misma había causado. Era el momento de enfrentar lo que quedaba, las cenizas de todo lo que había sido destruido. A la mañana siguiente, Carolina se despertó sintiendo el vacío que siempre sigue a la venganza. El plan había funcionado. Había derrumbado a Ottavio y Sofía, destruido la confianza de Mateus, pero ahora, sola en su silenciosa casa, la victoria no parecía tan dulce. El amargo sabor de la soledad comenzaba a invadirla. Se levantó, caminando lentamente hasta la cocina, donde todo seguía en su lugar, excepto una fotografía en la pared que ya no tenía sentido. «Esto era lo que querías, ¿no?», murmuró para sí misma, mirando su reflejo en la ventana. Por fuera, parecía la misma mujer fuerte y calculadora de siempre, pero por dentro, algo comenzaba a romperse. Mientras tanto, Mateus, completamente destrozado, intentaba encontrar fuerzas para continuar. Estaba sentado al borde de su cama, el rostro entre las manos, mientras el eco de la traición aún resonaba en su mente. Sofía había intentado disculparse, pero cada palabra de ella sonaba como un golpe en su pecho. Sabía que para seguir adelante tendría que aprender a perdonar, pero en ese momento, el perdón parecía un concepto distante e inalcanzable. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Mateus miró la pantalla, era Carolina. Dudó por un instante, el recuerdo de la noche anterior aún fresco en su memoria. No quería hablar con ella, pero algo lo impulsó a contestar. Mateus, la voz de Carolina al otro lado era extrañamente suave, casi como si estuviera arrepentida. «Yo, lo siento por todo lo que pasó». Mateus respiró hondo, cerrando los ojos, intentando controlar la ira y el dolor que aún lo consumían. «¿De verdad lo sientes, Carolina? Porque, mirando hacia atrás, parece que planeaste cada detalle». Ella guardó silencio por unos segundos. Tenía razón. Había planeado todo, cada movimiento, cada manipulación. Pero lo que no había previsto era el vacío que eso dejaría en su propia alma. «No sé qué decir, Mateus. Tal vez fui demasiado lejos». «¿Tú crees?». Él rió amargamente. «Destruiste mi vida, Carolina, ¿y para qué? ¿Venganza? ¿Qué ganaste con eso?». Sus palabras perforaron a Carolina de una manera que no esperaba. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones, no como una victoria, sino como una pérdida irreparable. Había quemado todo a su alrededor, y ahora no quedaba nada más que cenizas. En otro rincón de la ciudad, Sofía estaba sola en el apartamento que compartía con Mateus. Las maletas de Mateus aún estaban en la sala, intactas, como si pudiera volver en cualquier momento. Pero Sofía sabía que no volvería. Caminaba de un lado a otro, con los ojos hinchados de tanto llorar. Había tantas cosas que quería arreglar, pero ¿cómo arreglar algo que ella misma había destruido? Ottavio, por su parte, estaba perdido en su propia culpa. Tras ser expuesto de forma tan brutal, apenas podía mirar su propio reflejo. Sentado en el sofá de un apartamento vacío, se preguntaba si alguna vez podría redimirse. La traición, la mentira, todo parecía un error colosal que nunca pudo detener, y ahora, pagaba el precio. El matrimonio con Carolina estaba destruido, y la amistad con Mateus, irreparable. Ottavio tomó el teléfono y, con dudas, llamó a Carolina. Necesitaba decir algo, cualquier cosa. Carolina, su voz era baja, rota, no sé qué decir.
No hay nada que decir, Otavio, respondió ella con la voz cansada. Los dos sabemos que esto ha terminado. Hubo un largo silencio entre ellos, el sonido de la respiración pesada de Otavio al otro lado de la línea era lo único audible. Nunca quise que fuera así. Yo. No sirve de nada, Otavio, Carolina lo interrumpió, el cansancio emocional apoderándose de ella. Conseguí lo que quería. Pero ahora, mirando todo esto, ya no sé si valió la pena. La verdad, desnuda y cruda, finalmente había alcanzado a Carolina. Su venganza había dejado un rastro de destrucción, pero ahora, en el silencio que vino después, comenzaba a darse cuenta de que también se había destruido a sí misma. Mateus, por otro lado, después de días de dolor y soledad, finalmente tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía borrar la traición, pero podía decidir qué hacer con el futuro. Y eligió la redención. No por Sofía ni por Otavio, sino por sí mismo. Volvió a la casa que había compartido con Sofía, no para quedarse, sino para decir adiós. Cuando entró, ella estaba allí, sentada en el sofá, con los ojos hinchados y llenos de arrepentimiento. Él la miró, y en lugar de odio, sintió una extraña paz. Sofía, comenzó, con la voz firme pero tranquila, no puedo seguir con esto. Pero tampoco puedo vivir con rabia por el resto de mi vida. Ella empezó a llorar, pero Mateus la interrumpió con suavidad. No estoy aquí para perdonarte. Estoy aquí para liberarme. Salió de la casa, dejando a Sofía sola con sus lágrimas, pero por primera vez en días, sintió que podía respirar de nuevo. Al final, todos habían perdido algo. Pero lo que quedaba eran cenizas, y de alguna manera, de esas cenizas renacería una nueva vida para todos ellos. No olvides suscribirte y darle like al vídeo para que no te pierdas ninguna de las emocionantes historias que compartimos aquí en La Vida en Historias. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo historias emocionantes e inspiradoras como esta. Únete a nosotros en este viaje de fe, coraje y esperanza.